¿Qué tal, parceros? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hace algunas semanas se generó bastante expectativa cuando Binance anunció que en su plataforma iban a dar la oportunidad de operar con apalancamiento para algunos pares de criptomonedas. Al principio lo hicieron con personas invitadas a modo de prueba, pero hace algunas horas anunciaron que ya el margin trading en Binance estaba disponible para todas las personas elegibles. Las personas elegibles son las que han completado la verificación de la cuenta, subiendo los documentos a la plataforma y efectivamente ya está disponible. Entonces quiero hacer un videito corto pero muy práctico de cómo va a funcionar la plataforma, porque no va a ser un apalancamiento a la que la mayoría de personas están acostumbradas, como en Bitfinex, como en BitMEX, como en Kraken, donde el proceso es prácticamente automático. En Binance va a ser enteramente manual. Entonces quiero explicarles a gran escala cómo va a ser, a modo de ejemplo, tratar de hacer uno o dos y algunos comentarios que creo relevantes a la hora de operar con apalancamiento y en la plataforma de Binance específicamente. Entonces prepárense, váyanme colaborando con el dedito arriba y empecemos. Aquí tenemos la plataforma de Binance en la wallet. Ya ustedes deberían haber visto desde hace varios días que les aparecía una pestañita de margin, pero que todavía no daba acceso. Cuando ustedes le dan clic ahí, lo primero que les va a aparecer es un recuadro, un recordatorio de los riesgos de hacer margin trading. Cuando ustedes aceptan, les aparecerá un segundo recuadro con los términos y condiciones, y cuando acepten, si ya completaron todo, la validación de cuenta, el KYC, les va a permitir acceder a la cartera de margin. Lo primero que vamos a hacer es revisar la cartera, conocerla, cuáles son los pares que se van a poder operar con apalancamiento, y después entramos un poco más en materia. Primero, los pares que se pueden operar en Binance con apalancamiento serán Bitcoin contra Tether, Ether contra Bitcoin y contra Tether, XRP contra Bitcoin y contra Tether, Binance también contra Bitcoin y contra Tether, y TRX también contra Bitcoin y contra Tether. Los activos que ustedes pueden añadir como colateral, recuerden que el colateral es el capital que ustedes ingresan y con el que les permiten acceder a más capital, apalancarse. Esos activos serán Bitcoin, Ether, XRP, Binance, TRX y USDT. Pueden agregar cualquiera de estos activos y obtener apalancamiento en cualquier otro. Es decir, yo aquí añadí como colateral Tether y Ether, pero puedo apalancarme en Bitcoin, en XRP, en Binance o en TRX sin ningún problema. Ahora bien, eso respecto a los pares y a los activos con los que se puede hacer colateral. ¿Cómo va a funcionar ahora sí el apalancamiento con Binance? Les había comentado que va a ser diferente a lo que la gente está acostumbrada. Por lo general en Bitfinex, BitMEX, Kraken, uno simplemente abre la posición y al momento de cerrarla es automático el pago de la deuda, el pago de los intereses, las comisiones, todo es automático. Aquí en Binance va a ser todo el procedimiento manual. Entonces, si uno quiere operar apalancado, uno primero añade el colateral, después uno decide cuál es el par que va a operar y decide cuánto es lo que va a pedir prestado. Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado. Cuando ustedes van a operar en largo y en corto, lo que ustedes deben pedir prestado es diferente. ¿Cuánto pueden pedir prestado? Pueden pedir prestado máximo hasta el doble de lo que ustedes tienen como colateral. Yo, para efectos de este ejemplo, añadí aproximadamente unos $100, $108, y eso me permite acceder, digamos que voy a operar en largo. Para operar en largo contra Tether, uno debe pedir prestados Tether. En este caso, como tengo $108, me permiten acceder al doble del apalancamiento para que en el caso de yo abrir una posición, pueda abrir la posición máximo con un 3-1 de apalancamiento. Es lo máximo que ofrece Binance, lo cual pues me parece bueno, porque si ofrecen apalancamiento de 50, la gente va a tomar el apalancamiento de 50 y ahí es donde se dan la mayor cantidad de liquidaciones. Ahora, todo préstamo que ustedes accedan va a tener una tasa de interés que se va a causar cada hora. Esto en este caso es de 0.00083%, pero cada hora les van a cobrar el 0.00083% de lo que pidan prestado. Por el tiempo que mantengan ustedes ni siquiera abierta la posición, por el tiempo en el que se demoren para repagar
ese préstamo que les hacen. Entonces mucho cuidado con decir yo voy a abrir una posición apalancada a 6 meses o a un año, porque durante esos 6 meses o un año van a seguir causando intereses cada hora que les va a aumentar a la deuda. Entonces si sus ganancias no son las suficientes en ese periodo de tiempo, puede que lo que terminen debiendo en deuda más los intereses les haga llevar una pérdida incluso muchísimo más grande o los ponga en algún momento en riesgo de liquidación. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado con el tiempo en el que van a mantener y con que no se les vaya a olvidar repagar la deuda, porque si no la pagan y si se les olvida y si cerraron su posición, tomaron sus ganancias pero no repagaron la deuda, siguen causando intereses hasta que la paguen. Entonces por ese lado, importante, cuando van a operar entonces en largo contra Tether, ustedes lo que piden prestado es Tether, compran el activo, digamos Bitcoin, creo que Bitcoin va a subir, entonces pido prestado dólares con el colateral que tengo, confirmo pues el préstamo, no lo voy a hacer en este momento porque no voy a abrir ninguna posición, solamente a modo para mostrarles. Pido prestado esto, me lo prestan, empiezo a causar por hora este interés, pero yo me voy y voy a comprar Bitcoin en este caso. Voy, compro Bitcoin y si el precio sube, yo al momento de cerrar la posición vendo el Bitcoin lo vendo obviamente contra el Tether, que es lo que debo pagar. Cuando vende ese Bitcoin por Tether, lo que hago yo es repagar todo lo que presté más los intereses causados a la fecha y la diferencia que me quede a mí, es decir, digamos, pedí prestados $220, más los 108 que tenía pude comprar X cantidad de Bitcoin, subió el precio 10%, entonces estos $320 que yo tenía ahora son 350, entonces digamos, vendo esos Bitcoin por esos 350, pago lo que debo aquí de margen más los intereses y la diferencia que quede, que serían esos $30 aproximadamente que subió, sería mi ganancia. Así es como va a funcionar, digamos, el caso contrario, me voy a ir en corto para Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Con el colateral que tengo, pido prestado Bitcoin, me prestan igual máximo el doble del equivalente en dólares que yo tengo aquí, confirmo el préstamo, una vez me prestan ese Bitcoin yo voy y lo vendo porque creo que el precio va a bajar. Si el precio cae, yo después vuelvo a comprar esta misma cantidad de Bitcoin, se las devuelvo a ellos y la diferencia sería mi ganancia. La diferencia entre lo que pedí prestado más los intereses que se causen durante el tiempo en el que yo tenga abierta la posición. Así es la diferencia entonces cuando ustedes se van a ir en corto y en largo. Tienen que tener mucho cuidado sobre qué es lo que van a pedir prestado y actuar. Ahora, después de que uno pide el préstamo, entonces va a la plataforma, vende el Bitcoin, espera que caiga, compra y después repaga y la diferencia es entonces la ganancia. Para operar contra Bitcoin, ¿cómo es? Digamos, me voy a ir en largo en el par Ether contra Bitcoin. Operar Ether contra Bitcoin, me voy a ir en largo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito pedir prestado? Bitcoin. Pido prestado Bitcoin. En este caso, pido prestado la cantidad que sea, me lo prestan, yo con ese Bitcoin voy y compro Ether. Compro Ether contra Bitcoin. El precio de Ether contra Bitcoin subió como yo esperaba, vuelvo a cambiar ese Ether a Bitcoin, repago el Bitcoin que me prestaron más los intereses y la diferencia que quede sería mi ganancia. Me voy a ir en corto en el par Ether contra Bitcoin. ¿Qué es lo que yo hago entonces? Pido prestado Ether lo más que pueda o lo que yo defina, cojo ese Ether y lo vendo contra Bitcoin, es decir, lo paso a Bitcoin. Una vez el precio de Ether caiga, como yo espero que caiga, vuelvo a comprar con ese Bitcoin que me quedó Ether, vuelvo aquí, repago lo que me prestaron de Ether más los intereses causados hasta ese momento y la diferencia sería mi ganancia. Así es que sería el procedimiento. No es para nada sencillo, no me parece práctico, por eso digamos en términos de operar en margen yo preferiría operar en, no sé, en BitMEX o en
en Kraken, es la verdad mi favorita. Entonces no es muy práctico, pero entonces sí deben conocer muy bien el proceso. Como recomendaciones, no se les vaya a olvidar repagar la deuda. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tomar sus ganancias y creer que ya con el hecho de cerrar la posición dejan de pagar intereses, pero no, los intereses siguen corriendo. Ahora, vamos a hablar de las liquidaciones. En principio no hay tanto riesgo de liquidación como lo hay en BitMEX, que tiene tanto apalancamiento, donde un movimiento de 1 o 2% te puede liquidar la posición si es que estás apalancado más de 20, 50 veces. Aquí, al ser un apalancamiento de solamente 3 veces, pues el precio se tiene que mover mucho en tu contra para que te liquiden la posición, pero puede pasar. Entonces hay que tener muy presentes todos esos niveles cuando el precio se te vaya en contra, hasta qué punto vas a tener tu precio no solo de liquidación, sino el de la llamada de margen. Aquí hay un nivel de riesgo. Aquí se calcula el nivel de margen. ¿Cómo se calcula? El total de tus activos dividido la suma entre lo que pediste prestado más los intereses causados. Esto da una proporción normal. Cuando pides prestado rondará el 1.5 si lo que pides prestado es lo máximo que te permiten, y si el precio se te empieza a ir en contra y tu colateral empieza a disminuir, va a empezar a aumentar el riesgo, y aquí te lo van a empezar a decir: está en bajo riesgo, moderado o en alto riesgo. Cuando llega a 1.3 te mandan un aviso, te mandan un correíto diciendo: viejo, le toca añadir más colateral, o le toca cerrar la posición, o si no, se arriesga a que le liquidemos la posición, a que le liquidemos su cuenta. Si ustedes no agregan colateral y el precio se sigue yendo en contra y su nivel de margen baja a 1.1, sin preguntarles, Binance les va a cerrar su posición a mercado, se van a pagar lo que se les debe a ellos y ustedes van a quedar liquidados. Entonces, a esto van a tener que tener ustedes muchísimo cuidado a la hora de operar en apalancamiento. Recomendaciones: nunca lo hagan sin stop loss, nunca, nunca, nunca. Y lo voy a volver a decir: nunca lo hagan sin stop loss, y menos en una plataforma como Binance. Si han escogido activos que tienen buena liquidez. ¿Para qué? Son los activos de mayor liquidez en la plataforma. Eso es importante, pero en Binance nosotros vemos, más que en otras plataformas, que se den flash crash. Esos flash crash, que son esos movimientos donde el precio cae 50, 60, 70, 80% en cuestión de segundos y después se devuelve. Cuando tú estás operando en spot o no apalancado, no hay problema en tener esa posición sin stop, porque si hay un flash crash y el precio se devuelve, pues tú no perdiste. Pero en el caso de operar con apalancamiento, si hay un flash crash y tú no tienes stop loss, este nivel de riesgo se va a ir moviendo, y si cae a 1.1 te van a liquidar la cuenta. Entonces tú no puedes tener el riesgo de una liquidación ante un flash crash operando sin un stop loss. Si van a operar con margen, es decir, no pueden, y pues bueno, igual es decisión de cada quien, pero es un riesgo muy alto a que te liquiden la cuenta en el caso de un movimiento de alta volatilidad, que suele pasar mucho en Binance, y pues no poder hacer nada al respecto. Entonces, si van a operar con apalancamiento, igual utilicen el stop loss, tengan muy presente el repago de la deuda, traten de hacerlo en el menor tiempo posible. No se les vaya a olvidar que cerraron la posición y voy a repagar después, porque después les va a tocar pagar más intereses y eso les va a reducir, así sea muy poco, pero igual les va a reducir su potencial de ganancias. Esto básicamente era lo que les quería compartir yo: cómo va a funcionar, lo más importante, los riesgos, las recomendaciones, y espero que haya quedado claro. Si no quedó claro y quedan algunas preguntas, me la pueden dejar como siempre en los comentarios. Colabórenme siempre con el dedito arriba, compartiendo el video, suscribiéndose si todavía no lo han hecho. Operen con muchísima precaución si van a utilizar el apalancamiento, protejan esas ganancias y nos vemos en una siguiente oportunidad.